a todos y bienvenidos un día más a Historia al Cuadrado, el podcast de Muy Historia para que no te cuenten historias. Mi nombre es Eva Domínguez y, como siempre, junto con mi compañero Daniel Delgado, pues vamos a trasladaros a diversos momentos de la historia y a disfrutar de este ratito echando la vista atrás. Lo primero, como siempre, recordaros que nuestros podcasts, vídeos, artículos y demás contenido lo podéis encontrar en nuestra web muyhistoria.es y en nuestras diferentes redes sociales como Twitter, el cual compartimos con Muy Interesante, que es @muyinteresante, Instagram, que es @muyhistoria, y ya está, que lo disfrutéis. Pues sí, bienvenidos de nuevo, esperamos que estéis todos bien y que podamos disfrutar de un ratito en estos momentos de confinamiento que nos tocan. Perdonad si hay cualquier fallo técnico, que nuestro fondo no es el más bonito que haya, pero tal y como están las cosas, tenemos que apañarnos con lo que podamos, así que muchas gracias por estar aquí y pues nada, empezamos. El programa de hoy hemos querido aprovechar y repasar algunos datos históricos que no son exactamente correctos, esos típicos mitos o creencias populares que pues, no están basadas en hechos reales, ¿sabes? Las típicas leyendas urbanas que vienen desde muy atrás en la historia. Así que vamos a tirar unos cuantos mitos y empezamos con uno muy, muy, muy clásico, que es la creencia de que las pirámides fueron construidas por esclavos. Lo típico que se ve en las películas del Príncipe de Egipto, los latigazos, la gente cayéndose sobre los bloques. Pues no. En realidad, los trabajadores que construyeron las pirámides estaban contratados por periodos de 3 meses, cobrando un sueldo y bastante bien alimentados. De hecho, en 2010 se encontraron unas tumbas junto a la pirámide de Giza, en la que había trabajadores dentro y habían sido enterrados con bastante respeto y cuidado. O sea, no es todo como los faraones dentro, que eran bastante autoritarios, a lo mejor tan malos como... Es una cosa que llama mucho la atención a la gente cuando le dices, no, es que en el antiguo Egipto ya existían los contratos laborales y de hecho también las jornadas, y te dicen, ¿pero cómo? Pues no sé, la verdad es que no entiendo por qué esta leyenda está tan extendida. Supongo que sea gracias a la labor del cine. Así que, sí, además el propio gobierno egipcio desde hace años intenta tirar este mito para que se vea, parece que le quita importancia a la obra arquitectónica, eso que son las pirámides, el hecho de que la construyesen esclavos, y está demostrando que no, que fueron trabajadores y que tenían unas condiciones aceptables. Bueno, otro mito, ahora nos vamos completamente de siglo, pasamos del antiguo Egipto al siglo XX. Otro mito súper extendido es que Walt Disney está congelado, está criogenizado. O sea, ¿quién no ha oído esta leyenda urbana tan típica? De hecho, mucha gente está, sí, es verdad, ¿no? Pues bueno, la historia es que Disney se murió en 1966, como cualquier persona normal, se murió de anciano y fue incinerado y trasladado a un panteón familiar que tiene su familia en Los Ángeles, concretamente en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente piensa que este hombre está congelado? Pues porque la familia se dice que sí que se habían interesado por estas nuevas técnicas de conservación de cadáveres en momentos previos y posteriores a la muerte de Walt Disney. Entonces yo creo que esto ha sido lo que ha contribuido al morbo, a la habladuría de unos medios y de otros, de pensar que realmente se estaban informando para criogenizar a Walt Disney. Cosa que ya os digo yo que no es verdad, y si vais al cementerio podréis ver que la tumba de Walt Disney está ahí y las cenizas se supone que también, aunque no se puedan visitar. Pero yo bueno, siempre con este mito, que no está criogenizado, vamos. Con este mito siempre me acuerdo de un capítulo de Los Simpson que el creador de Rasca y Pica, que parodia un poco a la familia Disney, después de arruinarse dice que ya no puede ni siquiera mantener la cabeza congelada de su padre, y está un congelador de estos típicos de picnic cerrado, y le pregunta que si está cómodo. O sea, hasta ese punto se lleva la paranoia de que igual está congelado. No, yo también, o sea, antes de ponerme a investigar un poco, todo el mundo lo piensa. Es que a quién se le va a ocurrir criticar algo, pues, bueno, a quien acabe las mentes curiosas, pero todo el mundo dice, está criogenizado, y hasta el día de hoy mucha gente lo sigue pensando, pero desde aquí os decimos que no, que ni mucho más lejos, no está criogenizado, está incinerado y bien a gusto en su panteón familiar.
Es que total, o sea, otro mito que a mí, vamos, yo cuando ya como debido a lo que estudié, pues ya lo sabía, pero mucha gente piensa que Van Gogh se cortó la oreja por amor. De hecho, el grupo de La Oreja de Van Gogh, yo creo que el nombre lo tienen así porque como es un grupo medio pop amoroso, se lo pusieron pero no quería decir eso, pero... Lo has pensado desde el principio. Pero bueno, no queremos herir las sensibilidades de nadie. A mí también me gusta mucho La Oreja de Van Gogh, pero lo cierto es lo cierto y ya está. Vale, pues lo cierto es que no, que Van Gogh no se cortó la oreja por amor para regalarse a nadie, ni muchísimo menos. O sea, gracias a Dios tenemos las cartas que Van Gogh le enviaba a su hermano Theo, donde le contaba pues prácticamente su vida en verso. Era bastante pesado. Hay cartas y cartas y cartas con las que se ha lucrado su familia durante años, pero que nos permiten ver que la oreja se la cortó en una pelea que tuvo con Gauguin. ¿Por qué? Porque la relación que tenía con Gauguin era de un amor-odio exacerbado. Se amaban y se admiraban, pero a la vez, como cada uno tenía su propia manera de mirar y de pintar, pues tenían sus dificultades. Y como ya sabemos que Van Gogh, el pobre, padecía ciertas desavenencias mentales, en una de estas peleas, probablemente alcoholizados, pues se cortó la oreja. Un nervio que le dio. Sí, no, o sea, no fue ni por amor, ojalá, habría sido, bueno, muy bonito. No sé a quién le gustaría que le regalasen una oreja, a mí no, la verdad. Sí, la verdad. No sé, tengo el recuerdo de que había un escritor español que también había perdido la oreja en una pelea de bar. No sé si era Valle Inclán o lo estoy soñando yo. Puede ser. Tengo ese recuerdo, lo comprobaremos y lo contamos en el próximo programa. Pero lo cierto es eso, que Van Gogh pues perdió la oreja como cualquiera puede perder algo en una pelea. Además fue una pelea bastante crudenta por lo que parece, porque fue con armas blancas, con cuchillos, no sé. Se amaban y se odiaban y así se lo demostraban. Y la oreja no fue para Gauguin, supongo que se quedaría por allí perdida o no lo sabemos. La historia de la oreja ya se ha perdido en el tiempo. Es difícil imaginarse a Van Gogh en lugar de con un pincel a navajazo limpio con Gauguin. Pues te sorprendería cómo tenían la cabeza el 90% de los pintores del siglo XX y no estaba muy en este planeta, sino en otros. Y así acabaron los pobres. Otra leyenda, y además está con todo el derecho de la palabra, es la que habla sobre la espada Excalibur, esta famosa arma mágica que poseía el rey Arturo. Lo cierto es que, aunque muchos tienen esa imagen de la espada Excalibur clavada en una piedra o en un yunque, las historias no se ponen de acuerdo, las propias fuentes de las que sale la leyenda, sobre si Excalibur era la espada en la piedra o si esa era un arma cualquiera, y Excalibur le fue entregada a Arturo por la Dama del Lago mucho después, una vez ya era rey. Estas diferencias incluso aparecen en la historia, la novela La muerte de Arturo, de Thomas Malory, que es la que asienta todo este mito de Excalibur y el rey Arturo. La primera mención que se hace de esta espada fue en el año 1130 en la historia de los reyes britanos de Godofredo de Monmouth, y ni siquiera se llamaba Excalibur, se llamaba Calibur en latín. Pero bueno, pues como pasa con este tipo de héroes, las leyendas van cambiando a lo largo de los años, hay muchas fuentes, cada uno se saca su propia versión. Lo importante es que ha quedado esa imagen de Arturo como un rey ideal, como un gran guerrero, valiente, noble, y de Excalibur, que yo creo que casi todo el mundo, si escucha esa palabra, sabe a qué arma nos referimos y a qué está asociada. Sí, efectivamente. Entonces, igual que como hablábamos antes con el tema de los egipcios, que ha sido el cine en gran parte o la novela quien ha llevado este tipo de confusión histórica, con Excalibur pasa lo mismo, desde la típica película del rey Arturo hasta la película famosa de Disney. De hecho, Disney ha contribuido mucho a este error histórico, porque en el propio parque, no sé si en Orlando, pero yo sé que en Disneyland París sí que hay un yunque con una espada, la típica foto, bla, bla, bla. Pero sí. Así que bueno, como ya ha explicado Dani, ni muchísimo menos está clavada en una roca, y no sabemos si la que estaba clavada era Excalibur. Claro, al final Arturo es un personaje literario, es parte del ideario popular, y pues de un lado o de otro acaba influyendo y se acaban versionando su historia miles y miles de veces. Totalmente. Ay, madre mía. Bueno. Otro mito que a mí me gusta mucho personalmente, me gusta porque me decepcionó cuando descubrí me decepcionó mucho cuando descubrí que era mentira. Me sentí realmente engañado durante años. A sentir mucha gente cuando escuchen y vean este podcast, que van a decir, no puede ser.
Pues el mito al que me refiero es el que dice que los vikingos tenían cascos en sus cuernos, la típica imagen que hemos visto en Vicky el Vikingo y de nuevo en tantas películas, series, de todo. Cuernos, efectivamente, cuernos en los cascos. Sí. No se ha encontrado ningún resto arqueológico de la era vikinga que pueda demostrar o que pueda llevar a pensar a los estudiosos que los vikingos llevaban cascos en sus cuernos. De hecho, debía ser algo bastante molesto. Hay dos vías de investigación. Una, se cree que esta leyenda viene porque, como casi todo lo que nos ha llegado de los vikingos era procedente de los pueblos a los que atacaban, sobre todo de los anglosajones, pues se les acababa demonizando y al final en algún momento surgiría esta idea de que tenían cuernos y se relacionaría con los cascos. La otra teoría es de que en el siglo XIX, en el año 1820 concretamente, se hizo una reedición de una saga nórdica, la saga de Fridtjof, creo que se pronuncia así, lo siento si no es correcto. Los países lenguas nórdicas que nos corrijan. Esta saga tenía unas ilustraciones en las que los vikingos sí que aparecían con cuernos en los cascos, al igual que en las óperas de Richard Wagner, las del Anillo de los Nibelungos, especialmente la Valquiria y en el Ocaso de los Dioses. Y de ahí pues ha perdurado esa imagen, pero no llevaban cuernos. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que por una parte era incómodo y que por otra yo creo que ha sido una transformación o una imagen que se les ha querido dar por demonizarlos y que al final pues se ha terminado transformando con el paso de los años en algo que se ha dado por cierto, pero que pues la lógica humana te lleva a pensar que eso no es práctico. Sí, de hecho es que se nota es muy clara la tendencia maniqueísta de esto. Todo lo que tiene pinchos, cuernos, cosas puntiagudas en general, tendemos a verlo como algo malo. Todos los diseños, sea de lo que sea, parece que nos facilitan el interpretarlos o el reconocerlos como la parte mala de una historia. Total. Yo creo que eso de ahí viene tanto interés o tanta facilidad para que este mito se extienda. Sí, pero lo cierto es que al final se ha extendido y de manera muy general porque no te imaginas un casco. Si a alguien le pides, por favor, ¿puedes dibujarme un vikingo? Sí, de hecho, te dibujo el casco sin cuernos. Los Vikings de Minnesota tienen cuernos en el casco, incluso en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, que es de donde eran los vikingos, en muchos sitios se sigue representando con casco, a pesar de que es su legado, al fin y al cabo. Como nos pasa siempre, Dani, la labor del marketing pesa más que el rigor histórico. Eso es así, tío. Total. Bueno, en este caso, una labor de marketing, la verdad que bastante buena y que le sigue llevando mucho turismo a este país inglés, es que la leyenda del monstruo del lago Ness, o Nessie, que esto me recuerda mucho a los Simpson, al capítulo ese en el que van a buscar, joder. Que lo encuentran, de verdad. Pues resulta que como muchos habréis podido adivinar, este monstruo pues no existe. Pero ¿por qué se ha extendido tanto la leyenda del monstruo del lago Ness, bla, bla, bla? Pues resulta que el primer relato escrito acerca de esta criatura aparece en una biografía del año nada más y nada menos 165 después de Cristo, claro, en una obra escrita por alguien que se llamaba San Columba. Resulta que este hombre cuenta que el monstruo que una criatura atacó a un nadador que se disponía a preparar unas pruebas en el lago y que en el momento en el que este hombre, San Columba, intercedió, pudo espantarlo de manera mágica. No explica exactamente cómo lo espanta, pero que el propio escritor pudo ver a esa criatura. Entonces, por A o por B, curiosamente empezaron los supuestos avistamientos que se han producido a lo largo de los siglos de esta criatura mitológica hasta nuestros días. De hecho, si a nada que googleéis monstruo del lago Ness, te saldrán imágenes de lo más recientes. Avistamientos, curiosidades. Eso es. El rigor científico histórico es que no existe este monstruo y que esta leyenda se ha ido alimentando a lo largo de los años y que eso ha favorecido mucho a Escocia, de lo cual me alegro, la verdad. Oye, lo que parece ser es que los encuentros con este tipo de criaturas están inspirados pues en antiguas leyendas del folclore escocés, donde sí que era muy común la presencia de este tipo de criaturas, pero como también lo era la presencia de gnomos y de dragones, y no voy a decir que pues es un gnomo. Bueno, pero el caso es que con el monstruo de dragones les ha funcionado y lo cierto es que pues, existe, pero bueno, la gente se lo sigue creyendo. Bueno, en nuestros corazones y en la ilusión de los niños siempre estará vivo.
está súper bien eso, pero vamos, creo que mi labor y la nuestra como divulgadores es decir que, pues, que no es verdad. Pero, oye, si vais, lo veis o creéis haberlo visto, no dudéis en mandaros una imagen a nuestro correo y ya veremos a ver qué podemos sacar de provecho con ella. Otro mito, joder, otra vez, con estos saltos históricos que hay, de verdad, nos vamos ahora mismo... Es que en todas las épocas hay algo. Al siglo XVI con otra... Bueno, esto no es una leyenda, es una creencia que está muy, muy extendida, y es que la reina Juana, bueno, la no reina Juana, la loca, la mal apodada la loca, estaba loca, y lo cierto es que, pues que no estaba loca. Fue, de hecho, una víctima de un fuego cruzado de hombres por parte de su propio padre y de su esposo, y también de su hijo. Cuando creció podía haber hecho las cosas de otra manera y no las hizo. El caso es que lo que pasaba con Juana es que era una persona que no se dejaba arreglar por los mandatos y las órdenes que recibía por parte de los hombres. Por parte de su esposo se sabe que fue engañada en el matrimonio en múltiples ocasiones, y ella, a diferencia de otras esposas de la época, no se callaba y mostraba su descontento con esta situación, lo cual llevó a su marido y a su padre a encerrarla en el castillo de Tordesillas desde el momento en el que fue encerrada hasta el fin de sus días, nada más y nada menos que 46 años. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la misoginia era algo que estaba muy extendido. No querían que las mujeres expresasen demasiadas opiniones al respecto. Entonces, ¿qué era el camino fácil? Librarse de ella. ¿Y por qué digo que su hijo también era partícipe de esto? Cuando la encerraron era un niño. Pues porque, como pasó encerrada 46 años, su hijo pasó a ser el heredero al trono, Carlos V, el emperador. Pudo sacarla de ese encierro, pero prefirió que pereciese. Prefirió dejarla ahí. Bueno, es verdad que puede que sea uno de los personajes más maltratados de la historia ya en su propio tiempo, o sea, no de cara a luego revisiones de lo que hizo o lo que no, sino que en su propia época la despreciaron, la maltrataron y totalmente, con esa imagen tan retorcida. Y es una pena que hasta el día de hoy la reina Juana, ¿qué Juana? Juana la loca. Ostras, no, Juana no estaba loca. De hecho, el pueblo sabía que parte del pueblo sabía que la reina no estaba loca. De hecho, se llevó a las revueltas comuneras tan intentaron liberarla y la fueron con ella. Claro. También es verdad que a Felipe le llamaban el Hermoso, y por las imágenes que se tienen de él, por los retratos, no es que fuese tampoco un tiaco. No, acerca de eso investigué mucho, porque sí que hay, por ejemplo, retratos de la esposa de Carlos V, que era súper, súper guapa. Y es verdad, o sea, tú ves los cuadros y dices, joder, qué tía más guapa. Pero Felipe no debía de ser guapo como tal, pero sí llamaba la atención ese aspecto alto, medio nórdico que tenía. Tengamos en cuenta que venía de un país extranjero, que venía de Flandes, entonces eso debía de llamar la atención, y aparte creo que debía de ser un muy buen amante. Entonces, bueno, las ideas... Ahí no me voy a meter. Yo sí busqué información acerca de eso, digo, pero sería tan guapo, porque en aquella época sabemos que la gente no era muy guapa. Es que es verdad, era súper raro encontrar a alguien guapo. Isabel de Portugal sí lo era, y como lo reflejan los cuadros, pero Felipe no. El caso es que por A o por B tenía una fama que, vamos, bueno, pero de amor a Juana. Fernando VII tampoco era un hombretón, y también se la llevaba por delante, como rey que era. Ni Enrique VIII, como nos lo pintan en la película de las hermanas Bolena, que aparece un estupendo efebo moreno, y por Dios, tú ves los cuadros de este hombre y dices, era gordo, padecía de gota y pues en fin. Está claro que los cuadros no siempre representan la realidad, y precisamente sobre eso trata el último mito que vamos a comentar. Porque muchos pensaremos que esa imagen que tantos conocemos de un hombre de nariz aguileña, pelo blanco, barba puntiaguda, vestido como en el siglo de oro, es nada menos que Don Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, pero resulta que no. Lo que muchos no sabemos, o no sabíamos hasta hace poco, es que todos los cuadros en los que se cree que aparece Miguel de Cervantes fueron pintados con fechas posteriores a su muerte. Por lo tanto, en ninguno no se puede decir que ninguno de ellos tenga una imagen real y basada en su persona.
Imagen auténtica, sí, sí, total. De hecho, mucha gente dice, jolín, pues ¿no creéis que el personaje del Quijote es la viva imagen de Cervantes? Y realmente es como al revés. ¿No creéis que Efectivamente. debido a que Miguel de Cervantes describió de esa manera a Don Quijote de la Mancha, se ha podido pensar que lo describió como hizo Dios con Jesucristo, a su imagen y semejanza? No sé, no lo sé. Hay que pensar es que si los retratos no son de Cervantes auténticos, tampoco lo son las estatuas, tampoco lo son cualquier figura que haya que representa a Cervantes, se basa en las descripciones que él mismo hizo de su persona. Por ejemplo, en el libro de la Redención de los Padres Trinitarios, o en el prólogo de Novelas Ejemplares, que sí que hablaba un poco de cómo era físicamente. Puede que el retrato más conocido sea el que realizó Juan de Jáuregui, que fue redescubierto en el año 1910 y armó un gran revuelo porque tenía una inscripción en la que decía que había sido pintada en el año 1600. Por lo tanto, podría haber sido el único retrato pintado con Cervantes vivo. Se desmintió. El autor habría tenido unos 16 años por esa época y que no era así. Así que, pues nada, tenemos una imagen de Cervantes, pero no tenemos la real. Bueno, pues nada, hasta aquí llegan los mitos que hemos podido recabar Daniel y yo. Esperamos que os hayan gustado y que, bueno, pues que hayáis encontrado la verdad en todos ellos. Recordad que todos nuestros programas los podéis encontrar en muyhistoria.es y que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, @muyhistoria, o en el Twitter que compartimos con @muyinteresante. Nada, esperemos que lo hayáis disfrutado y nos vemos muy prontito en el próximo programa de Historia al Cuadrado. Hasta la próxima aventura histórica.